Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a tratar sobre los delitos contra la vida, el cuerpo, la salud que se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Voy a empezar con el delito de homicidio. El delito de homicidio consiste en la conducta de una persona que causa la muerte de otra de manera dolosa o culposa, según las circunstancias del caso. En el ordenamiento jurídico peruano, el bien jurídico protegido es la vida humana, considerada un hecho fundamental reconocido por la Constitución Política del Perú. La gravedad de este delito radica en que afecta el bien más importante de la persona, por lo que el Estado establece sanciones severas para quien prive la vida de otro individuo. Después de una perspectiva jurídica, para que exista homicidio, debe acreditarse la muerte de una persona, la conducta del autor y la relación de causalidad entre ambas. Asimismo, es necesario analizar la intención del agente, pues ello dependerá si trata de un homicidio doloso o culposo. En consecuencia, este delito constituye una de las formas más graves de afectación a los derechos fundamentales y exige una rigurosa valoración de pruebas para determinar la responsabilidad penal. Delito de aborto. El delito de aborto se configura cuando se provoca la interrupción del embarazo fuera de los supuestos permitidos por la ley. El Código Penal peruano protege la vida humana en forma eh, tajante desde su formación, reconociendo la necesidad de tutelar al concebido desde la concepción. No obstante, la legislación contempla determinadas excepciones, como el aborto terapéutico, cuando la continuación del embarazo pone en grave riesgo a la vida o la salud de la gestante. El análisis jurídico de este delito requiere evaluar las circunstancias en las que se produjo la interrupción del embarazo, la participación de la gestante o de terceros en la existencia o no de una causa de justificación reconocida por la ley. Por ello, cada caso debe ser examinado cuidadosamente, considerando tanto la protección de la vida del concebido como de los derechos de la mujer involucrada. Delitos de lesiones. El delito de lesiones se presenta cuando una persona causa daño a la integridad física o mental de otra persona, o sujeto en este caso podemos llamarlo. Este daño puede manifestarse mediante heridas, afectaciones corporales, alteraciones psicológicas o cualquier menoscabo que perjudique la salud de la víctima. Bien jurídico protegido es la integridad física y psicológica de las personas. Desde el punto de vista jurídico, la gravedad de las lesiones se determina de acuerdo con el nivel de afectación ocasionado, pudiendo clasificarse en leves, graves o seguidas de muerte. Para establecer la responsabilidad penal resulta fundamental la evaluación médica legal, ya que permite determinar la magnitud del daño sufrido por la víctima. En ese sentido, el delito de lesiones busca garantizar la protección de la salud y la integridad personal frente a conductas que generen un prejuicio físico o emocional. Exposición a peligro o abandono de personas en peligro. El delito de exposición a peligro o abandono de personas en peligro se produce cuando una persona que tiene el deber de cuidado o protección coloca a otro en una situación que pone en riesgo su vida o su salud, o la abandona cuando requiere asistencia. El bien jurídico protegido es la vida.
la salud y la integridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Un ejemplo representativo es el caso ocurrido en la Galería Nicolini, Las Malvinas, en 2017, donde dos jóvenes trabajadores fueron mantenidos encerrados en un contenedor metálico sin condiciones de seguridad. Al producirse un incendio, no pudieron escapar y perdieron la vida. Jurídicamente, los responsables tenían una posición de garante respecto de los trabajadores y estaban obligados a brindarles condiciones mínimas de protección al encerrarlos y limitar su posibilidad de evacuar ante la emergencia. Los expusieron a un peligro grave y previsible. Por ello, este delito sanciona no solo la acción de abandonar a una persona, sino también cualquier conducta que genere una situación de riesgo para quien defiende del cuidado o protección de otra persona. Su finalidad es prevenir que personas vulnerables queden desamparados frente a situaciones que puedan afectar la vida o la integridad. De los delitos expuestos, he podido elegir el caso de abandono en peligro, en riesgo. Voy a tratar sobre el caso de Galería Nicolini en las Malvinas. En el presente caso, se refiere a los hechos ocurridos el 22 de julio del año 2017 en la Galería Nicolini, ubicado en las Malvinas, cercado de Lima, donde los jóvenes trabajadores Joby Herrera, 20 años, y Jorge Luis Guamán, 19 años, quedaron atrapados dentro de un contenedor metálico cerrado con candado durante un incendio de gran magnitud, perdiendo posteriormente la vida. Las investigaciones determinaron que ambos laboraban en condiciones precarias y permanecían encerrados durante su jornada de trabajo sin posibilidad de evacuar en caso de emergencia. Desde el punto de vista jurídico, este caso puede analizarse a la luz del delito de exposición a peligro o abandono de persona en peligro, previsto en el artículo 125 del Código Penal peruano. El bien jurídico protegido es la vida, la salud y la integridad física de las personas que encuentran bajo el cuidado o responsabilidad de otra. El caso concreto, los empleadores tenían una posición de garante respecto de los trabajadores, pues habían asumido el control de las condiciones en las que estos desarrollaban sus labores, al mantenerlos encerrados con candado dentro de un contenedor sin condiciones mínimas de seguridad. Los responsables generaron una situación objetiva de peligro para la vida e integridad de los jóvenes. Esta conducta excede una simple negligencia, ya que implicó someter a las víctimas a un riesgo permanente, previsible frente a cualquier emergencia, como efectivamente ocurrió en el incendio. Asimismo, se verifica el elemento subjetivo del tipo penal toda vez que los responsables conocían las condiciones en las que trabajaban las víctimas y eran conscientes de que estos no podían salir por sus propios medios al encontrarse encerrados. El riesgo creado era evidente y podía derivar en consecuencias graves por la vida y la salud de los trabajadores. Desde una perspectiva más amplia, este caso no solo evidencia una situación de exposición en peligro, sino también graves formas de explotación laboral. Las investigaciones judiciales concluyeron
que los trabajadores eran sometidos a condiciones inhumanas de trabajo, lo que dio lugar a condenas por delitos relacionados con la explotación laboral y trata de persona agravada. En conclusión, los hechos permiten afirmar que existió una clara exposición a peligro de personas bajo responsabilidad de terceros, ya que los empleadores incumplieron su deber de protección y colocación a las víctimas en una situación de riesgo extrema. La tragedia de las Malvinas constituye uno de los casos más representativos en el Perú sobre vulneración de la dignidad humana, explotación laboral y afectación de derechos fundamentales, demostrando la importancia de la protección penal frente a conductas que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas. Las empresas tienen que tener um, cierto cuidado para evitar ese tipo de casos. Como recomendaciones se puede dar de que se debe fortalecer las inspecciones laborales por parte de las autoridades competentes para identificar y sancionar oportunamente las conductas de trabajo que ponen en riesgo la vida y la salud de los trabajadores. Otro, garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, exigiendo que todos los centros laborales cuenten con medidas de prevención, rutas de evacuación, señalización y planes de emergencia autorizados. Promover la capacitación permanente de empleadores y trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, derechos laborales y protocolos de actuación en casos de emergencia. Otro, implementar mecanismos de denuncias seguros y confidenciales que permitan a los trabajadores informar sobre situaciones de explotación o peligros sin temor a represalias. Otro, aplicar sanciones efectivas y proporcionales a las personas y empresas que incumplan las obligaciones de protección y seguridad con el fin de prevenir la repetición de hechos similares como las Malvinas. Otro, fomentar una cultura de respeto a la dignidad humana y el trabajo, reconociendo que toda persona tiene derecho a desempeñar sus labores en condiciones seguras, saludables y libres de cualquier forma de abuso. Otro, fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado, como la Inspección Laboral, Municipal, Ministerio Público y Poder Judicial, para garantizar una respuesta rápida frente a situaciones de riesgo laboral. Finalmente, el caso de Galería Nicolini evidencia la necesidad de reforzar la protección de los trabajadores mediante una supervisión efectiva y cumplimiento estricto de normativa de seguridad y una mayor conciencia social sobre la importancia de la vida y la dignidad humana. Solo así, el compromiso conjunto del Estado puede garantizar el trabajo con los empleadores y los empleados. Muchas gracias.